Él siempre se quejaba de voces, de que lo querían lastimar. Estábamos como muchas veces paralizados por no saber qué hacer, ¿no? Nadie nos da una solución, llevamos los videos a los medios. Tenemos que irnos a 1880, 1890, donde se funda la institucionalización de la psiquiatría, creándose los grandes manicomios, con el objetivo de cuidar al resto de la población del loco, el cual era considerado un ser peligroso, al cual había que encerrar. Aumentar el miedo que los locos tienen que estar encerrados, separados, es una de las maneras para que estas políticas de comunitaria no funcionen. Uno de los mitos más grandes es: ¿y cómo vas a dejar los locos sueltos?